Hay que decirlo, durante casi toda nuestra historia el ser humano se ha creído el amo y señor del universo, casi dioses. Sin embargo, esta noción del ser humano empezó a cambiar poco a poco, sobre todo en el siglo XIX, y un episodio testigo de ese choque, de ese cambio de mentalidad, fue lo que ocurrió cuando llegó la primera orangutana al zoológico de Londres. Le pusieron Jenny y la vestían con ropa de mujer, le enseñaban a tomar té y a hacer un montón de trucos. Además, Jenny tenía expresiones y formas de comportarse muy humanas que dejaba a la gente un poco en shock. De hecho, William Congreve, un dramaturgo inglés, escribió respecto a su encuentro con un simio: "Nunca puedo mirar detenidamente a un mono sin caer en humillantes reflexiones muy mortificantes". Cuando Darwin decidió visitar a Jenny, se dio cuenta de que además de los trucos que le habían enseñado, Jenny podía reconocerse en el espejo. A lo que escribió: "El hombre, en su arrogancia, se considera un gran trabajo digno de la interposición de una deidad. Más humilde, y creo que es cierto considerarlo, creado a partir de animales". Desafortunadamente, Jenny moriría solo 4 años después de su llegada a Londres, pero como era una gran atracción y causaba tanto morbo en las personas, el zoológico compró una segunda orangutana a la que llamó también Jenny. Pues Jenny 2 causó incluso más escándalo que Jenny 1, y hasta la reina Victoria fue a visitarla. Cuando vio todos estos gestos tan familiares al comportamiento humano, la reina Victoria escribió: "Da miedo y es dolorosa y desagradablemente humana". Hola a todos y todas y bienvenidos a Sapiens Procesual. Como les conté en el capítulo anterior, en esta serie de divulgación estamos en búsqueda de cómo se formaron las maneras en las que pensamos, cómo se formaron las maneras en las que nos organizamos y cómo estas dos tienen que ver. Es decir, ¿por qué hace tan solo unos siglos sacrificábamos gente a los dioses y ahora el máximo sacrificio que hacemos es intentar bañarnos por menos de 10 minutos en la ducha? Como dije, para tener una comprensión Full HD del ser humano, haremos un recorrido por nuestra historia natural, o lo que se conoce como filogénesis, un recorrido por la historia de la persona, que se conoce como ontogénesis, y un recorrido por la historia, que se conoce como historia. Pues en este capítulo nos concentraremos en la filogénesis, porque después de todo un largo proceso de selección natural y mutaciones, surgió esta constitución antropológica tan interesante que tenemos hoy. El concepto constitución antropológica engloba tanto lo que somos como organismos, nuestro lado biológico, como lo que somos como sujetos, nuestro lado social, que podríamos llamar como objetos, organismos y sujetos, y finalmente nuestra forma en cómo nos relacionamos con el mundo y con nosotros. Entonces, para todo este recorrido resaltaré 3 características claves en nuestra constitución antropológica. La primera es un cerebro flexible, la segunda, la sociabilidad que nos caracteriza, y tercero, un lenguaje articulado. Entonces, en este y en el siguiente capítulo veremos 2 cosas. Primero, cómo se formó el cerebro que tenemos y cómo funciona al día de hoy. Este capítulo y el siguiente estará lleno de datos de cóctel muy interesantes para que le cuenten a sus amigos y a sus tías. Para este capítulo me apoyaré entonces de autores como Rousseau, Hobbes y Locke para desentrañar cuál es la esencia del ser humano. ¡Mentiras! Si yo fuera una youtuber del siglo XVII o el siglo XVIII, probablemente haría esto y nos enfrascaríamos en un intenso debate sobre si el ser humano es bueno por naturaleza o malo por naturaleza. Sin embargo, spoiler, pues no es ni lo uno ni lo otro por naturaleza. Afortunadamente estamos en otro siglo y para tener una reconstrucción más firme que no se apoye solo en la argumentación o en la lógica, nos apoyaremos de la arqueología, la geología y la paleoantropología, que son empíricas y que han tenido un desarrollo especial en los últimos 60 años, en parte gracias a todo el desarrollo tecnológico de máquinas de excavación y bueno, todas estas cosas que hacen más sencillo su trabajo. Pues los paleoantropólogos y los arqueólogos no tienen que imaginarse un fósil y de ahí empezar a imaginarse qué era de la vida del ser humano, sino que esta gente va, excava, busca, encuentra los fósiles, las piedritas, todas esas cositas,
las estudia en un laboratorio y empieza a hacer tal cual una labor súper detectivesca en la que dicen, ah, bueno, esta piedrita es de este año y entonces esto es de esta época y y empiezan a reconstruir la historia de nuestra especie. Es decir, un camello largo a muchas manos. Algunos de los sociólogos o estudiantes de sociología que me ven dirán como, uff, mucha exagerada, ¿cómo se va a ir hasta antes de la edad de piedra para decir cómo qué es el ser humano y todo esto? Pues lo hago primero para involucrarnos a nuestra historia natural, ahora sí a la madre tierra, literalmente, pero esta, no esta. Y segundo, porque los sociólogos y científicos sociales tendemos a dar por sentado muchas cosas del ser humano. Damos por sentado cómo funciona la mente, damos por sentado cómo surge el lenguaje, damos por sentado muchas cosas. Entonces visibilizaremos a nuestros amigos los paleoantropólogos, los geólogos y los arqueólogos en esta reconstrucción de la historia de nuestra especie. Por supuesto, esta sigue siendo una historia en reconstrucción, porque o encuentran otro fósil, o se dan cuenta de que este fósil era en realidad de una especie que ya habían encontrado. Hay muchos debates alrededor de la evolución del ser humano, pero para lo que me interesa detallar aquí es suficiente. Antes de empezar, necesito que hagamos un esfuerzo por pensar todo este recorrido no como una línea, sino como una constelación. ¿Por qué? Porque la figura de la línea nos hace creer que es teleológico, o sea que tiene un destino que está dirigido hacia nosotros, como si de nuevo fuéramos el centro del mundo. Y lo que estamos intentando aquí todo el tiempo es descentralizarnos, vernos más de lejos, porque no somos de nuevo dioses en la Tierra. Entonces no somos el fin último y necesario del universo. Tampoco existe la perfección de las especies porque el medio está en constante cambio, entonces no puede haber pues un punto de llegada. Además, como que uno ve esto y dice, claro, es que teníamos que llegar hasta aquí, era el destino. Nos da la impresión de que desembocó en nosotros. Mientras que si vemos esto, uno dice, mierda, ok, esto es otra cosa. Entonces pensemos en una constelación de condiciones de posibilidad. Claro, las constelaciones son infinitas, pero lo que haremos nosotros será intentar señalar algunas estrellas claves y su relación entre ellas para hacer esta reconstrucción. Otra cosita, en este recorrido será transversal la teoría de la selección natural. Si eres de los que cree que la selección natural es la sobrevivencia del más fuerte para este video, y te recomiendo que veas este otro video de Quantum Fracture. Allí se explica muy bien cómo evolucionan las especies y cómo surgen unas nuevas debidas a la herencia y la mutación genética, favoreciendo o no ciertas características en determinado momento. Con este conocimiento fresquito será más fácil asimilar este capítulo y el siguiente. Les dejo el link en la descripción. Listo, sin más, empecemos. El primer factor clave relacionado con el crecimiento del cerebro fue ponernos en dos patas, o la locomoción bípeda. Esto nos permitió cargar cosas con las manos y poder tener un mayor rango de visión. La primera especie que se considera como homínida es el Ardipithecus ramidus. Uno de los fósiles más famosos que encontraron fue apodado como Ardi, entonces la llamaremos así. Ardi no se bajó de la nada de los árboles, sino que vivía en espacios intermedios, ni en la selva húmeda ni en la estepa árida. Este rasgo de ponerse de pie se mantuvo y se potencializó en la Australopithecus afarensis. Uno de los fósiles más conocidos fue llamado como Lucy, entonces la llamaremos así. Pues Lucy tuvo que pagar un precio por poder caminar más largas distancias, y fue la reducción del canal del parto. Digamos que en Lucy no fue tan traumático como lo es para nosotras hoy en día, pero por ahí empezó. Así, mientras las chimpancés, las gorilas y las orangutanas tienen sus hijos casual solas, nosotras necesitamos sí o sí de al menos otra persona, y al parecer duele y mucho. Yo no he tenido hijos, pero pues mi mamá cuenta que fue difícil. Pues esta reducción de la pelvis iría favoreciendo nacimientos cada vez más prematuros y una mayor dependencia hacia la mami para continuar el desarrollo afuera del útero. Eso quiere decir que cuando nacemos, el mundo es la extensión del útero y nuestro cuerpo y cerebro necesita mucho más tiempo para desarrollarse, ser competente, autónomo e independiente. A veces, demasiado tiempo. Mami, ¿me das plata para comprarme un helado?
Así como dice Harari, mientras un potro puede trotar poco después de nacer, un gatito se separa de la madre para ir en busca de comida por su cuenta cuando apenas tiene unas pocas semanas de vida, nosotros al nacer ni siquiera podemos reconocer la teta de nuestra mamá. Ella tiene que... Fin. Con diversos cambios climáticos y forestales, tanto Lucy como Ardi se extinguieron. Y solo los descendientes que tenían un comportamiento más flexible y más adaptable a espacios abiertos pudieron sobrevivir. Pues esta adaptabilidad a ambientes más abiertos se dio tanto en los primeros Homo como en los parántropos. La diferencia más grande que existe entre los unos y los otros es que los parántropos resultaron ser más especialistas que los primeros Homo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, resulta que la conducta de los animales depende del entorno en el que se desenvuelvan. Dux dice: el entorno es el correlato de la conducta de los animales. Es por eso que a veces nos da la impresión de que algunos animales o algunas de las partes de su cuerpo son como que están hechas para el medio en el que viven. Así, el pico del pájaro carpintero parece estar hecho para el árbol que pica, o por ejemplo, el koalita y el osito panda están adaptados a un tipo muy específico de alimentos, o sea, son realmente muy piquis porque su organismo está súper mega adaptado, en el caso del osito panda, al bambú y en el caso del koalita a las hojas de eucalipto. O sea que si el chico con manos de tijera fuera otra especie, perteneciera a otra especie humana, es probable que el bacán no viviera en ese castillo tenebroso con cosas que se agarra, sino en un hábitat que requeriría ser cortado como para que este man hubiera desarrollado estas tijeretotas que le aseguraran su supervivencia. Pues entre más correspondencia exista entre un organismo y su entorno, se dice que es más especialista. Es decir, que es muy bueno para vivir en un entorno específico y que su organismo incluye las herramientas necesarias para moverse en él. Son, digamos, los expertos de la naturaleza para tareas bien específicas. El término opuesto a especialista sería generalista. Un animal es generalista cuando se puede desenvolver de una manera como me saqué 3, profe, en distintos medios. Son los que hacen varias cositas bien, pero no son en ninguna los mejores. Entonces, digamos que si el entorno natural fuera como una ciudad con casitas, los especialistas serían de esa gente que ha vivido en una misma casa por generaciones y generaciones y generaciones, mientras que los generalistas serían de esos que se mudan de apartamento cada 6 meses. Pues de hecho parece que tanto Ardi como Lucy no es que se bajaron de los árboles porque, no sé, querían levantar en otros territorios, sino porque fueron presionadas a hacerlo por animales más especialistas que las fueron como, bueno, aquí está mi casita, y todos eran como repros en vivir, en conquistar un nicho específico, mientras que Ardi y Lucy no lo eran tanto así. Pues esta movilidad y esta inestabilidad tienen su lado positivo, y es que estos animales más generalistas tienen un comportamiento mucho más flexible y están menos determinados por sus programas genéticos. Como no tienen un nicho asegurado, necesitan de un cerebro cada vez más abierto que les permita saber qué está pasando a su alrededor y así poder reaccionar y sobrevivir. Entonces, volviendo a la metáfora de si la naturaleza fuera como una gran ciudad, como los animales especialistas han vivido por miles o incluso millones de años en la misma casa, pues los manes no tienen ni idea de a cuánto está el precio de la vivienda, tampoco tienen ni idea de cómo o en dónde están construyendo nuevas casas, a veces ni siquiera saben si su propia casa está a punto de caerse. Hacen las cosas según ha evolucionado su especie, por lo que un cerebro prematuro que esté mega pendiente, o sea que requiera mucha energía para saber lo que está pasando alrededor, pues es un gasto innecesario. Entonces, lo que no es necesario pensar o resolver en el transcurso de la ontogénesis, o sea, en el transcurso de la vida de estos animales, se ancla en los programas genéticos y ya digamos que estos animales tienen algunos comportamientos por default. En cambio, los generalistas tienden a estar más despiertos y más atentos a los cambios que pasan a su alrededor. Ellos conocen los cambios del mercado, conocen cuáles son como las casas que están disponibles, y para eso sí que necesitan un cerebro que pueda organizar toda la información que llega a través de los sentidos para poder tomar ciertas decisiones. De esta forma, como todo es mucho más inestable, necesitan de una mayor comunicación con el medio exterior. Pues los primeros Homo eran menos especialistas que los parántropos y no tenían un aparato masticador tan eficiente y tan pro como el de
sus ancestros. Mientras que los parántropos ya tenían en su boca las herramientas para poder comer todo lo que comían, los primeros Homo tuvieron que buscar otras maneras de suplir esa pérdida. Pues es por esto que a estas primeras especies Homo se les atribuye la construcción de un primer tipo de herramientas de piedra que se llaman como modo 1 o olduvayenses. Pues estas herramientas son las más sencillitas que encontramos en lo que se conoce como industria lítica o industria de piedra, porque para hacerlas se requiere golpear la piedrilla pocas veces. Pues gracias a esta progresiva construcción de herramientas, el aparato masticador fuerte y especializado siguió disminuyendo y se pudo acceder a nuevas fuentes de comida como otros tipos de nueces y carne, pero sobre todo como carroñeros, porque pues igual seguimos siendo un poco débiles y como marginados en toda la cadena alimenticia, sacando el tuétano de los huesos. Dos especies, aunque bueno, muchos creen que es la misma, pero de diferente sexo, que desarrollaron este primer tipo de herramientas fueron el Homo habilis y el Homo rudolfensis. Y aunque el hábil y Rodolfo no fueran los primeros animales en utilizar instrumentos de la naturaleza, porque digamos los chimpancés también agarran palitos para sacar termitas y utilizan otra serie de cosas de la naturaleza, fueron los primeros animales en imponerle una forma a la piedra. Entonces, si quieren saber qué pasó con Hábil y con Rodolfo, conocer quién fue Ergi y saber si los sapiens y los neandertales tuvieron un affair amoroso, y si quieren entender de qué estoy hablando y cómo esto tiene que ver en la manera en que cómo somos y cómo nos relacionamos al mundo, y sobre todo cómo llegamos a tener este super mega cerebro que nos permite de vez en cuando recordar esto, los invito a que vean la segunda parte de este video. Mi nombre es Paula Cadena, espero que les haya gustado el video de hoy. Si tienen preguntas o comentarios o no sé, quieren escribir cómo se sienten, pues pueden hacerlo en los comentarios de aquí. Pues no sé, darme like y bueno, todas esas cosas youtuberescas, suscribirse, la campanita, bueno, la campanita no, que yo creo que es un poco mamón, que a uno le están llegando notificaciones a cada rato, entonces la campanita no, pero suscribirse. Bye.